7 en punto de la mañana, 7 en punto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 3 de julio del año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y a la de los canales 29, que es Teleuniverso, y el canal 24, que están con nosotros, el canal 24 de Santo Domingo, a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, en este día, que para fines del proceso electoral es un día de descanso, en el que al elector se le deja como al muerto. El elector se queda como el fallecido, solo con su conciencia. Se queda el elector, pues estos son los temas que tenemos para el día de hoy. A votar con la pandemia recrudecida en RD y en los Estados Unidos. Putin, el nuevo zar de Rusia, una reflexión sobre la jornada que nos aguarda y insistir en que la meta inmediata es la reactivación económica y el control de la pandemia. Esa es la meta inmediata, pues tan pronto pase este proceso electoral y nos acojamos a sus resultados, sean de nuestro agrado o no lo sean, porque esa es una democracia. Es una democracia, por eso es que se convoca al voto, para que no sea lo que usted crea ni lo que yo crea, sino que sea lo que dictamine el elector, dictamine los electores mayoritariamente. Entonces, bueno, empiezo por el tema de la pandemia. Lamentablemente, pues vamos a votar con todos los números del COVID-19 en alta. Ayer recibimos un informe del Ministerio de Salud Pública que tenía 810 casos nuevos. Y entonces había una totalidad de casos que se han registrado en la República Dominicana hasta ahora de 34,197. La mayor preocupación es que estamos sobre los 15,000 casos activos y ese ha sido el número mágico para el colapso de sistemas sanitarios en países similares a lo nuestro. Por eso ya estamos hablando en la República Dominicana de que tenemos, señores, en camas hospitalarias nosotros tenemos 3,428 personas, 3,428 pacientes tenemos en camas hospitalarias durante toda la jornada del COVID-19. Nosotros nos manejamos prácticamente por debajo de las 1,000 personas, aún teniendo esa disponibilidad de camas para específicamente los casos de COVID-19. Entonces, ¿qué otra cosa? Tenemos 11,863 personas que están en aislamiento domiciliario. Entonces, eso también es un alto riesgo, porque muchas de esas personas
llevan todo el cuidado del mundo, pero hay muchas que no llevan tanto cuidado. Y hay gente que, como le ha dado de manera, pues, ligera el impacto asintomática, pues creen que si a otro se le contagia será igual y que tal vez es mejor que la gente se contagie. Y no todos reaccionamos de manera similar frente a un ataque del virus. Entonces, tenemos ese panorama de que ahora, pues, hay contagios por doquier. Todos conocemos a personas que están contagiadas. Gracias a Dios, la mayoría, pues, o asintomática o en forma muy ligera, pero el número de los que están hospitalizados y dentro de los que están hospitalizados, de los que están requiriendo, pues, auxilio, aparatos de respiración, por ejemplo, de ventilación, pues es mucho más alto. Es mucho más alto. Y entonces, ahora el domingo, nosotros vamos a unas elecciones. La gente tiene que ir a votar. Con todo el cuidado del mundo, tiene que ir a votar, pero todavía en los casos que se están planteando, no está registrada la situación que se ha dado con el cierre de la campaña, que necesariamente era inevitable que provocara pues acercamientos que no son factibles para el control del virus y otras situaciones que ya la veremos reflejada más adelante. Entonces, señores, requerimos un país unido porque tenemos desafíos importantes por delante. Y este es uno, porque usted podrá querer una cosa para el país, yo puedo querer otra, pero no hay nada que quiera más usted o que quiera más yo que conservar la salud y que preservar la vida. Preservar la vida. Entonces, lo que tenemos por delante es una seria amenaza para la salud, es una seria amenaza para la vida. Entonces, tomar esto en serio. No es una situación particular de la República Dominicana. No. En estos momentos, el COVID-19 está presente en 188 países. Es decir, que el COVID-19 ha atacado a las Naciones Unidas prácticamente completa. Todos los países miembros de las Naciones Unidas prácticamente tienen COVID-19. Y resulta que algunos no solo lo tienen desde hace tiempo, sino que están viviendo situaciones de agravamiento, porque todavía hay gente que puede pensar que el incremento de los agravamientos de la República Dominicana tienen objetivo electoral, pero son gente que desconocen lo que está pasando en el mundo. Señores, ayer Estados Unidos por primera vez, sobrepasó los 50,000 contagios diarios. Por primera vez sobrepasó 50,000 contagios diarios. ¿Ustedes saben cuántos contagios tuvo Estados Unidos ayer? 24 horas, 53,000 contagios. La media de casos en Estados Unidos volvió a elevarse sobre los 30,000 casos diarios de contagio. Entonces, estamos hablando de un país que ya tiene 121,176 muertos. En la titulación de este comentario, yo hablaba del incremento de los casos tanto aquí como en Estados Unidos, porque resulta que
las dos principales concentraciones del voto dominicano. Entonces, donde los dominicanos vamos a votar mayoritariamente, pues tenemos hoy el COVID-19 recrudecido. Tenemos una mayor amenaza de ser contagiados, pero eso lo que significa es que tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos al extremo. Hubo varios estados de Estados Unidos donde el incremento pues ha sido alarmante, totalmente alarmante. Entre ellos está California, está la Florida, está Texas, está Arizona. Y el país que sigue detrás de Estados Unidos en la incidencia de esta pandemia es Brasil. Brasil, ayer registró 48,000 casos. No es que Brasil ya esté en segundo lugar con Estados Unidos, sino que le sigue detrás en cuanto a que son los lugares donde se está reportando el mayor agravamiento de la crisis del COVID-19, 48,000 casos. 48,000. Entonces, dice la Universidad de Johns Hopkins que tenemos hoy en el mundo, unos 10.889.434 casos. Y hasta ahora, 521.669 personas que han fallecido. Todavía, pues, estamos muy lejos de las muertes causadas por la peste española, la llamada peste española, que mató a más de 20 millones de personas, incluyendo muchísimas personalidades de la época. Bueno, Max Weber murió de la llamada gripe española, de la peste española, fue afectado por la peste española y murió, entre otras muchísimas personalidades, y fueron más de 20 millones. ¿Cuál es la diferencia entre aquella pandemia y esta pandemia? Que la peste española no fue universal. El COVID-19 es universal, es global. Es global. Por lo tanto, no tiene unas características particulares en la República Dominicana y otras distintas en otros lugares. Lo que está ocurriendo en República Dominicana es totalmente coincidente con una mayor incidencia de casos de COVID-19 en América Latina, por ejemplo. A pesar de eso, tenemos que ir a procesos de reapertura. Ya a partir del día 1 reabrimos el turismo, reabrimos los aeropuertos. Eso es necesario. Eso es necesario porque hay que ir normalizando un poco la vida dentro de los parámetros que lo permite esta epidemia. Entonces, en estos datos de la República Dominicana, tenemos que lamentar mucho un caso que Marilena viene tratando desde hace varios días. Me refiero al Hogar San Francisco de Asís. Señores, estamos hablando de que ciertamente se ha confirmado la muerte de 9 personas. Que los médicos entienden y el personal que el CONAPE abandonó ese centro de ancianos a su suerte. El CONAPE ha dicho que esa es una ONG que tiene un carácter privado, pero en una situación de pandemia eso no tiene justificación, porque toda la conducción de la política preventiva estaba a cargo del gobierno con poderes especiales para hacer lo que hubiese que hacer. Y desde luego que una advertencia que tenemos clara desde que se presentó el primer caso de COVID-19 en el mundo es que los envejecientes
son un grupo de muy alto riesgo. Entonces, si tenemos concentraciones de personas, de adultos mayores en distintos lugares, ahí nosotros teníamos la posibilidad plena de actuar de manera preventiva. De actuar de manera preventiva y nunca de manera reactiva, como nos vemos ahora en la obligación de actuar con 9 casos, 9 fallecimientos. Y entonces, ahora, pues, estableciendo responsabilidad. Dice, pues, decían las autoridades, estamos revisando todos los expedientes, pero estos decesos no confirman la causa de muerte como coronavirus. Nosotros habíamos estado hace aproximadamente un mes en el hogar, se realizaron pruebas y la situación estaba normal. Parece que hubo algún descuido posterior o se realizaron las pruebas, pero no se tomaron las medidas de todas maneras para evitar el contagio, porque usted puede realizar pruebas hoy y las personas incluso haber dado negativo, porque sabemos que el virus tiene un tiempo para poderse manifestar. Queremos también expresar pues nuestra alegría al enterarnos de que el colega y amigo Félix Victorino ya está de vuelta. No le tocaba a Félix Victorino pues el llamado al viaje postrero, gracias a Dios, sino que ya él ha recuperado su salud y pronto estará de alta y en sus actividades. Así es que esa es una buena noticia dentro de estas noticias que hemos estado recibiendo, no tan buenas a propósito del COVID-19. Entonces, aparte de esto, pues vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en Rusia, en la antigua Unión Soviética. Ahora hubo un referéndum y ese referéndum aprobó una excepcionalidad. ¿Cuál es la excepcionalidad? Que Vladimir Putin será el único presidente de Rusia que tendrá la oportunidad de haber tenido tantas reelecciones. Por ejemplo, él está reelegido ahora y culmina en el 2024. Lo que se le aprobó es que como ahora son de 6 años en los periodos presidenciales en Rusia, Vladimir Putin tiene la oportunidad de postularse otra vez en el 2024 y hace el periodo 2024-2030 y tiene oportunidad de postularse en el 2030-2036. Ya ahí tendría 84 años. Nadie sabe si posteriormente le den una ñapita y él pueda postularse por otro periodo de 6 años más. La reforma, sin embargo, especifica que eso tiene nombre y apellido, que lo que le estamos cediendo a este caballero no aplicará en el futuro para ningún otro presidente ruso. Desde aquí, o desde Estados Unidos, desde las llamadas democracias occidentales, eso pues no se entiende. No se entiende porque nosotros vemos la cosa en el contexto en el que nos ha tocado desempeñarnos. Pero en el contexto en el que es la política, se ha desarrollado la política rusa, eso no es nada del otro mundo. ¿Quiénes le han dado a Vladimir Putin esta posibilidad? Primero, estamos hablando de pueblos que durante siglos
durante siglos vivieron bajo un régimen totalitario que fue el régimen de los zares. Y el régimen de los zares no se derribó por un descontento de la población con los zares. El régimen zarista colapsó, sobre todo, como dice George Kennan, que es un analista de la política exterior que ha escrito algunos textos. Hay un texto de análisis de él que se titula El telegrama largo, que data de los inicios del régimen comunista en la Unión Soviética, y él advertía que ese régimen comunista iba a colapsar, y que iba a colapsar por las mismas razones que colapsó el régimen zarista. Entonces, de acuerdo con Kennan, ¿por qué colapsó el régimen zarista? Él dice que el régimen zarista colapsó de indigestión por su expansionismo. Es decir, se engulló a cientos de pueblos y de cultura en esa, digamos, ansias expansionista, y ese expansionismo debilitó al zarismo de manera tal que colapsó. Entonces, la gente, sin embargo, entre sus insatisfacciones, no estaba reclamando una vida democrática. Entonces, cuando desaparece el zarismo, que era un régimen totalitario, ¿qué lo sustituye en Rusia? Otro régimen totalitario, que fue el régimen comunista. Ese fue el sustituto del totalitarismo zarista, el totalitarismo comunista, que iba a establecer el paraíso de la llamada clase obrera. Un paraíso tan bueno que en el caso, por ejemplo, de Alemania, cuando se dividieron entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, resulta que la República Democrática Alemana, que era la comunista, que no era democrática nada, se le definía como el paraíso de la clase obrera. Ese paraíso era tan bueno que para que los obreros no salieran todos corriendo de ahí, hubo que colocarle un muro para que no se fueran del paraíso. Hubo que amurallarlo, porque la gente parece que no le gustó para nada ese paraíso. Entonces, estamos hablando de un régimen totalitario de siglos sustituido por otro régimen totalitario. Ese régimen totalitario, de acuerdo a lo que ha planteado Kennan, colapsó por lo mismo. Porque, ¿qué hizo Rusia, la antigua Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, siguió el mismo expansionismo zarista. Y Stalin siguió el mismo expansionismo zarista. Y ese expansionismo, que aparentemente es una muestra de fortaleza, termina siendo lo que ocurrió con el propio Imperio Romano. El propio Imperio Romano, en principio, conquistaba, se beneficiaba de las riquezas conquistadas en lo inmediato, es decir, conquistaba, se beneficiaba de todo lo que encontraba, pero eso era un beneficio muy coyuntural, porque después a esos pueblos había que sostenerlos, y había que sostener ejércitos en esos pueblos y alimentar ejércitos en esos pueblos y mantener una fortaleza tal para mantener el dominio, que se hacía imposible realmente para un imperio que había crecido tanto. Entonces la expansión termina siendo un factor de debilidad. Entonces, lo que quiero decir en conclusión es que Rusia no ha conocido la democracia, y creo que le interesa poco eso. Le interesa muy poco eso. Es decir, ha vivido bajo regímenes totalitarios y ha tenido periodos de cierta apertura
pero eso les interesa poco. Ahora, ¿dónde estuvo la clave de este cheque en blanco que Vladimir Putin alcanzó? ¿Ustedes saben dónde estuvo la clave de esto? Pues Vladimir Putin llamó a las iglesias, sobre todo a la iglesia rusa ortodoxa, todo el poder de la iglesia rusa ortodoxa. ¿Usted sabe qué hizo Vladimir Putin en este referéndum? Que se comprometió contra la agenda LGTB. Incluso el referéndum, uno de los puntos del referéndum, revierte el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Es decir, que este referéndum no solo es que extiende a Vladimir Putin la posibilidad del poder hasta el año de 2036, no. Es que Vladimir Putin hizo un pacto con las iglesias, hizo un pacto con las iglesias, no. En lo adelante, la constitución rusa versará que el matrimonio solo existe entre un hombre y una mujer, que cualquier cosa que no sea una unión entre un hombre y una mujer, que no me le llamen matrimonio, que eso podría tener otro nombre, pero no será matrimonio. No será matrimonio. Y se puso de acuerdo con ellos en una serie de temas. Una serie de temas. Si un niño nace con su pequeña pitolita de agua, es varón, es hombre. Y no se puede declarar, no es hombre. Si la niña tiene una vulvita, es mujer. Es que no es que construcción cultural, no, es así. Y hizo, digamos, un pacto con la agenda conservadora de las iglesias y le dieron el cheque en blanco, contribuyeron a darle un cheque en blanco que le llevó, él lo ganaba de todas maneras. Él lo ganaba ampliamente de todas maneras, pero no es lo mismo ganar un referéndum que llegar al 77,92%. Es decir, un 78%, que apenas un 22% vota en contra tuya. Apenas un 22%. Sí, amarró una serie de factores que hoy están en el debate político en muchos lugares. Entonces la iglesia dijo, pero ven acá, pero aquí nosotros vamos a tener un periodo de tranquilidad. Vamos a tener un periodo de tranquilidad. Por los años que este hombre esté ahí, no vamos a tener que preocuparnos por las amenazas de la agenda LGTB. Y eso es lo de nosotros, nosotros no es la política. Y bueno, ya ustedes ven qué pasó ahí. Por eso quería resaltar un poco esta cuestión de Vladimir Putin. Y como el tiempo ya apremia, uno de estos dos temas, el de una reflexión sobre la jornada que nos aguarda y sobre el tema insistir en que hay una prioridad, pero señores, hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Vamos a salvar la democracia dominicana. Vamos a seguir viviendo en ella. Los dominicanos hoy en día no tenemos ningún otro lugar mejor para continuar nuestras realizaciones que la República Dominicana. Puede que mucha gente, sobre todo los jóvenes, tengan oportunidades de estudiar fuera de su país, que lo que tengan esa oportunidad, que la aprovechen al máximo, pero para la inmensa mayoría de la gente no hay futuro mejor que el que le pueda garantizar vivir en su país. Esta epidemia de COVID-19 lo ha demostrado, donde los dominicanos corrieron mayor peligro de muerte, en su país o fuera de su país, donde estaban buscando el sueño americano, el sueño del desarrollo económico. Entonces, ahí, pues, hay tantas muertes que no sabemos cuántas sean. Entonces, aquí es donde debemos
nosotros estar. Aquí es donde nosotros tenemos que procurar que nuestros problemas se corrijan, que se debatan, que se expongan, naturalmente. Al exponerlo, siempre debe tenerse presente hay una expresión de un político americano, Daniel Patrick Moynihan, o Daniel Patrick, se llama, sí, Moynihan, mejor conocido como Pat Moynihan. Pat Moynihan fue un político, sociólogo, demócrata. Él llegó a ser senador de Nueva York, pero influyó mucho también por sus ideas, porque rara vez los políticos son promotores de ideas, y Pat Moynihan lo era. Entonces él decía, con relación a la opinión, que es lo que nosotros hacemos, de todos los que estamos aquí, él decía lo siguiente: todos tenemos derecho, todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, decía Pat Moynihan. Todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero no sus propios hechos. Es decir, yo tengo derecho a tener mi propia opinión. Lo que yo no tengo derecho es a alterar los hechos, a manipular los hechos para adaptarlo a mi opinión. Porque ya entonces lo que se está realizando es una distorsión. Y en esta campaña, lamentablemente, hemos visto eso. Aquí, afortunadamente, hay que hacer un reconocimiento a los mismos medios que cuestionamos por el tema de las encuestas. Hay que hacerle un reconocimiento en que tengo constancia de que se quisieron hacer publicaciones de asuntos no comprobados y de asuntos sucios, y esos medios se resistieron. Fíjese que para poner a decir que Danilo Medina supuestamente había admitido que él se había entrevistado con César el Abusador y que se entrevistó con él porque se lo llevaron como un empresario, tuvieron que buscar una cuestión por ahí que nadie sabe lo que es, para decir, mire, él admitió. Señor, ¿y cómo va a admitir si ningún medio dominicano tiene registro de eso? ¿O usted cree que aquí puede aparecer un charlatán que se haya reunido con César el Abusador y que diga que se lo presentaron como un empresario? Pero el propio David Ortiz dice que todo el mundo sabía en este país quién era César el Abusador. Entonces, los medios dominicanos, fíjense, no se prestaron a eso. Cualquier intento de guerra sucia trató de traerse desde el exterior, pero no impactó. No impactó porque a lo lejos se advertía la inconsistencia de lo que se estaba planteando. Entonces, eso es importante. Eso yo creo que hay que reconocerlo. Es decir, aquí no puede decirse que se materializara una guerra sucia con el aval de los medios dominicanos. No fue posible, independientemente de que esos medios han establecido claramente sus posiciones en este proceso y están jugando su rol de apoyo a quien han entendido que tienen que apoyar, buscando yo no sé qué cosas, pero lo han hecho. Entonces, esa es una parte. Y finalmente, bueno, insistir en que lo que siempre hemos escuchado de la economía no aplica para una situación como la que tenemos. No aplica para una situación como la que tenemos.
la situación que tenemos solo puede salir adelante con el gobierno. Situaciones de crisis como la que estamos viviendo, la economía solamente la enciende el gobierno. En situaciones normales, el gobierno pues regula y el sector privado va a la vanguardia de la dinámica económica. En una situación de depresión, es el gobierno el que enciende el motor de la economía. Después que lo enciende, después que las cosas llegan a cierta normalidad, el gobierno paulatinamente va recogiendo su rol, pero ya ha encendido la dinámica. Es lo que ocurre cuando hacemos un vuelo, cuando tomamos un avión para ir a cualquier parte. Ustedes no han notado que el avión no puede sencillamente dársele un botón y que el avión se encienda. No. El avión lo conecta en un aparato que enciende el avión. Ya después que está encendido, él tiene autonomía. Pero hay que auxiliarlo para que se encienda. Hay que auxiliar su encendido. Entonces, hay muchas cosas en este tipo de situaciones que tienen que tomarse en cuenta. Tienen que tomarse en cuenta, pues las situaciones de crisis tienen características muy especiales. Ayer citaba a Paul Krugman, hoy lo cito otra vez, cuando él dice que cuando prevalece la economía de la depresión, las reglas normales de la política económica ya no son válidas. La virtud se convierte en vicio, la cautela es un riesgo y la prudencia un disparate. Aquí se requiere un modelo keynesiano que encienda esta economía, porque si no, señores, muchos de nosotros, y tal vez mucho más la gente que tiene menos oportunidades que nosotros, va a lamentar, pudiera lamentar, pues no haberse percatado a tiempo de que por el camino que tenemos que ir no es por el de la reactivación de la economía. Y para eso se requiere un gobierno que sea capaz de hacerlo. Cambio y fuera.